Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica, corintia, 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 corintia. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien dentro de toda esta tragedia en la que estamos. Esta es la segunda cápsula en la que vamos a hablar de Sócrates, esta vez específicamente de las enseñanzas de Sócrates en tanto que maestro, pero no un maestro que enseñaba ciertos conocimientos ya establecidos y fabricados, sino que un maestro ignorante. Como recordarán, en el video anterior les comenté que Sócrates no dejó ningún texto escrito, él nunca escribió la filosofía que nosotros conocemos de él. Todo lo que nos ha llegado de él son las transcripciones de sus debates, de sus diálogos que hizo su discípulo Platón. ¿Pero por qué Sócrates no escribía? ¿Era analfabeto? ¿No sabía escribir? ¿Le daba lata? ¿Le daba pereza? No, él tenía una posición filosófica frente a la escritura y frente a los textos, y es por esto que él no escribía. A él le parecía que los textos escritos eran algo insuficiente para iniciar una discusión, porque uno lee un libro, en ese tiempo no existían los libros, pero sí otros tipos de escritura, uno lee un texto, un libro, y no puede discutir con él, no le puede rebatir lo que ese texto está diciendo. Por eso a Sócrates le gustaban los debates vivos, con personas, los diálogos, en los cuales se enfrentaban distintas posturas. Para Sócrates la virtud del diálogo vivo entre personas, del debate, era que ahí mismo va surgiendo una nueva verdad, que quizás las dos personas que se ponen a debatir no conocían. Dos personas pueden llegar con distintas posturas respecto de un tema, y al enfrentarse en un debate, llegan a conclusiones que por separado nunca habrían alcanzado. Eso era para Sócrates la actividad de la filosofía, el debate, la discusión, ojalá lo más aguda y en base a preguntas punzantes. Esa técnica para hacer parir la verdad en forma colectiva tenía un nombre, ¿se acuerdan? Se los dije en la clase pasada. Mayéutica. Algo muy bonito y que me gustaría destacar en este punto. Para Sócrates, la verdad y el conocimiento era un ejercicio colectivo, no individual como pensamos en esta época en que un intelectual se encierra en una biblioteca o en su sofá a descubrir grandes cosas de la naturaleza, de la filosofía, de la literatura. Para Sócrates era fundamental que este ejercicio fuera colectivo, en un diálogo entre distintas personas. Entonces tenemos a este gran filósofo que dialogaba, que no escribía. ¿Cómo nos enteramos nosotros de todas esas cosas que dijo, que debatió, que contraargumentó? Bueno, ahí está la genialidad de sus discípulos, quienes transcribían todo lo que él iba diciendo. Y el más importante de todos, porque fue quien sistematizó la filosofía de Sócrates y quien escribió decenas y decenas de diálogos, Platón. Maestro. Dime, Platito. No me llamo Platito, me llamo Platón. Ya, bueno, pero es un diminutivo, ¿no? Porque eres más pequeño. He dicho que me llamo Platón. Vale, perdona. Dime, Platón. Porque todas estas cosas que cuentas no las escribes. ¿Para qué? Pues para que las futuras generaciones sepan todo lo que decías y pensabas. Uf, qué pereza. Quita. ¿Tú escribes todo lo que voy diciendo? Sí, claro. Bueno, pues ya está. Escribe tú por mí. Ah, vale. Y no se asusten, pero la actividad que les voy a dejar para las próximas 2 semanas consiste en que ustedes mismos y ustedes mismas construyan un diálogo, pero cortito. Simplemente que nos basemos en la lógica de los diálogos, en los cuales hay una persona que postula A, otra persona que postula B, y empiezan a discutir, a tratar de llegar a alguna conclusión lógica respecto de algún tema que estén pensando. Ustedes tienen que reproducir eso. Es decir, crear un diálogo de menos de una página, máximo una página, ya para que no se atormenten con esto, en el cual ustedes redacten, creen un diálogo. Les recomiendo que busquen temas respecto de los cuales no es difícil pensar en las dos posturas, ¿ya? Por ejemplo, el aborto, el rodeo, distintas leyes, lo que ha pasado con el estallido social, la pandemia, lo que a ustedes se les ocurra. Piensen en un tema respecto del cual ustedes puedan crear argumentos a favor y en contra, y creen un diálogo cortito, máximo una página, en el que a estilo socrático, como en la escritura de Platón, ustedes planteen un debate entre dos personas y que en unos pocos intercambios de opinión logren llegar a una conclusión, ¿ya? Es decir, el personaje 1
o ustedes le ponen nombre, como quieran, pero un personaje va a llegar con una postura, el otro le va a rebatir y van a estar contraargumentando, no sé, 5 o 6 veces hasta llegar a una conclusión. Ese es el ejercicio que quiero que ustedes hagan para las próximas 2 semanas. Lo primero que nos debe quedar claro para entender la importancia de Sócrates es que se trata de un filósofo que se dedicó principalmente a cuestionar todos los conocimientos y creencias de su época. Cuestionó tanto a la religión como al gobierno de su ciudad, y es por eso que mucha gente poderosa lo consideraba peligroso. Buscaba el conocimiento verdadero a partir de preguntas radicales respecto de las ideas. Para él, la búsqueda del conocimiento requiere de una actitud que sea capaz de cuestionarlo todo antes de poder considerar algo como verdadero. Para Sócrates, el propósito de la vida es adquirir conocimiento, y este conocimiento del que habla Sócrates consiste, en primer lugar, en conocerse a uno mismo, y a la vez en comprender la forma en la que funciona el mundo realmente, poniendo en duda todo lo que nos enseñan desde que nacemos, tanto nuestros padres como las religiones y las creencias populares. Para el viejo Sócrates existe una relación directa entre el bien y el conocimiento. El conocimiento haría que una persona se comporte de manera correcta, y esto le traería paz espiritual. Por otra parte, una persona que hace el mal actúa mal debido a su ignorancia de lo que es bueno, ya que no sabe que ese mal solo le traerá malestar. En este sentido, el bien sería producto del conocimiento y el mal producto de la ignorancia. Una de las lecciones más importantes de este antiguo filósofo es que debemos ponerlo todo, absolutamente todo, en duda para lograr un conocimiento verdadero, incluyendo nuestras propias creencias, prejuicios y convicciones. Nuestro filósofo interrogó tanto a los grandes pensadores de su época como a los ciudadanos comunes y corrientes de Atenas. Pasó aproximadamente 50 años de su vida pensando y cuestionando a todos los saberes y personalidades de la polis. Les preguntaba acerca del conocimiento que cada uno tenía respecto de su propio oficio o actividad, pero al final se daba cuenta de que nadie sabía en forma clara y razonable aquello que hacía, puesto que la mayoría de las veces Sócrates dejaba en evidencia que aquello que decían se contradecía con lo que pensaban. Sabio Eutifrón, enséñale a este pobre viejo ignorante y dime, ¿qué es la santidad? Lo santo es lo que aman los dioses. Suena bien, pero entonces, ¿todos los dioses aman lo mismo? Si lo que un dios odia no puede ser santo, ¿qué pasa si otro dios lo ama? ¿Y la cosa que se ama porque es santa o es santa porque la amamos? En ese caso, ¿no sería la santidad una condición del amor y no un ser en sí mismo? Porque si eso dices, Eutifrón, eres un reverendo idiota. Así que inténtalo otra vez. Luego, es que ya me tengo que ir. Sí, eso. ¡Oh, Sócrates! Sócrates era algo así como los actuales trolls de internet, pero en vez de molestar por la web, se dedicaba a hacerlo por las calles de la ciudad. Su herramienta para el troleo eran las agudas y difíciles preguntas que hacía. A ver, Anitas, ¿cuál es el significado de la palabra impío? Bueno, significa no servir a los dioses, no creer en ellos. Ah, bien. ¿Y qué significa piadoso? Significa creer en los dioses y servirlos. ¿Significa ambas cosas? Significa ambas cosas, sí. No, Anitas, aún no acabo. Hay otra respuesta a esta pregunta y no la subestimes porque es muy importante. Si piadoso significa creer en los dioses y servirlos, es posible que un hombre les sirva sin creer en ellos y que otro crea en ellos, pero no les sirva. Es una pregunta capciosa. ¿Es esto posible? Es posible, claro. Muy bien, un hombre cree en ellos pero no los sirve, mientras que otro los sirve aunque no cree en ellos. ¿Cuál de los dos merece más un castigo? Aquel que cree en los dioses pero no los sirve. Ese hombre es un impío. Gracias, Meletos. Por esta razón es que, además de tener numerosos seguidores y ser un verdadero rockstar de la época, fue sumando también a muchos enemigos y detractores. Después de leer algunos diálogos de Platón, nos damos cuenta de que debatir con Sócrates debe haber sido una experiencia bastante desagradable. Vamos a ver, Adimanto, tú imagínate que estás en un barco. ¿Qué dices, Sócrates? ¿En un barco? No entiendo. Bueno, da igual, no hace falta que te lo imagines. Joder, a ver, si estuvieras en un barco,
¿Vale? ¿Quiénes te gustarían que estuvieran al mando de ese barco? ¿Cualquiera? ¿O personas con conocimientos sobre el funcionamiento de los barcos y la navegación? Pues lo segundo que has dicho, ¿no? No vaya a ser que se hunda el barco conmigo dentro. No queremos eso. Entonces, ¿por qué pensamos que cualquier persona, por el simple hecho de nacer, ya está capacitada para decidir sobre quién debe gobernar una nación? Bueno. Hasta luego. ¡Oh, Sócrates! Por último, vamos a terminar esta sesión sobre Sócrates con una anécdota que él mismo cuenta durante el juicio en el que lo condenaron a muerte. Esta anécdota nos va a revelar por qué se considera a Sócrates el padre de la filosofía. La historia cuenta que Querofonte, un amigo de Platón, fue a consultar al oráculo de Delfos y le preguntó quién era el más sabio. A esta pregunta, el oráculo respondió que el más sabio de todos los hombres era Sócrates. Sócrates, al enterarse, se sorprende enormemente porque él no reconoce en sí mismo ninguna sabiduría superior a la que poseen los demás hombres. Ante esta situación, Sócrates llega a la conclusión de que las palabras del oráculo encierran alguna clase de enigma y se propone descifrarlo. Inicia a partir de entonces una especie de pesquisa entre sus conciudadanos, interrogando a todos aquellos que son popularmente tenidos por sabios. Comienza su tarea interrogando a los políticos, quienes suelen sostener que lo saben todo y ofrecerse para resolver toda clase de problemas. Sócrates los interpela acerca de qué es la justicia, pero le dan respuestas erróneas o no tienen absolutamente ninguna contestación. Luego sigue su labor e interroga a los poetas, ya que en sus poemas generalmente dicen cosas profundas y maravillosas, pero frente a los cuestionamientos de Sócrates, descubre que los poetas resultan incapaces de dar razones de lo que dicen, porque cuando hablan no son sus palabras las que expresan, sino que son las palabras de las musas, y de ahí que no comprendan el sentido de los dichos que sus propias voces enuncian. Finalmente, Sócrates interroga a los artesanos que tienen, efectivamente, un saber más positivo debido a que saben fabricar cosas útiles y dar razón de cada uno de los procedimientos que llevan adelante para hacerlo. Pero encuentra Sócrates que por conocer todo lo que respecta a las especialidades, los artesanos creen saber también de las cosas que no son su especialidad y quienes crean esto no podrían ser los más sabios entre los hombres. Llegado a este punto, Sócrates comprende la verdad tras las palabras del oráculo. Los demás creen saber, cuando en realidad no saben, y peor aún, no tienen conciencia de su propia ignorancia, conciencia que Sócrates sí posee y que se pone de manifiesto en su frase «solo sé que nada sé». Es exactamente ahí donde reside toda su sabiduría, en conocer su propia ignorancia. Un amigo mío fue a Delfos y tuvo la osadía de preguntar al oráculo si es que existía algún hombre más sabio que Sócrates. Y este oráculo respondió que no. Esto lo escucharon varios ciudadanos. Se corrió la voz. Cuando yo lo supe quedé estupefacto porque jamás me creí sabio y tampoco creo serlo ahora. Pero resolví vivir del modo en que dijo el oráculo. Inicié mis juegos de preguntas y respuestas, probando a todos los hombres para saber si había en realidad alguien más sabio que yo. Y esta búsqueda se inició desde ese día y continúa ahora. Muchas personas se han disgustado al no saber la respuesta a mis preguntas. Me odian y no me conduce a ninguna parte. No he encontrado ningún hombre que sepa el significado de santidad, o sabiduría, o valor, o lealtad, o fe. Y yo aún no lo sé. He trabajado en ello como el mismo Hércules durante toda mi vida para demostrar que el oráculo se equivocó y tampoco he sido capaz de demostrar si estaba en lo cierto o no. ¿Acaso niegas que has cuestionado la existencia de los dioses? Yo lo cuestiono todo, Meletos, incluyéndome a mí. ¡Oh, Sócrates! Esta historia es clave para entender por qué se considera Sócrates el primer filósofo, debido a que la base de la sabiduría socrática consiste en asumir la propia ignorancia. Sócrates no se consideraba un sabio ni un sofista, sino que un amante de la sabiduría, y es debido a esta distinción que él estableció que la disciplina que hoy nos convoca se llama filosofía, lo que en griego significa amor por la sabiduría.